Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Kenneth McClintock, expresidente del Senado, ex secretario de Estado, ex gobernador interino. Si sigo no paro. Además, Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño, también estará con nosotros. Ellos dos componen nuestro panel de análisis de todos los lunes aquí en Sobre la Mesa para analizar no solamente los temas del día, sino los temas de un fin de semana que ha dado mucho de qué hablar. Además, el ex secretario del Trabajo, Ruy Delgado, estará con nosotros y, como si fuera poco, el actual secretario de Estado, Carlos Rivera, también estará con nosotros para hablar sobre varios temas en el mundo laboral. Hay muchas cosas pendientes, los chavos del PUA, el desempleo, la reforma laboral. Se sigue hablando de una posible segunda ronda de reformas en materia de derecho laboral en Puerto Rico que por supuesto impactaría principalmente a los empleados del sector privado. Todo eso y más vamos a estar discutiéndolo con estos dos secretarios del Trabajo, uno anterior y uno actual. Y por supuesto, como todos los días, café en mano para analizar todos los temas de Puerto Rico y del mundo. Estará con nosotros Yolanda Vélez Arcelay, ese monumento a la dignidad periodística en nuestro país. Ella estará con nosotros para discutir todos los temas de hoy, 8 de febrero del 2021. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que discutir en el día de hoy en relación con temas salubristas, en relación con temas económicos. Quiero empezar. Decía que quiero comenzar con una noticia positiva. Perdonen que tuve unos problemas técnicos aquí de mi lado en el estudio hogareño que tengo aquí en Santurce. Decía que quería comenzar con una noticia positiva en cierta medida, pero bueno, igual tiene una dosis también de negatividad por el hecho de perder una servidora pública del talante, de la calidad de una Fabiola Cruz, que anunció durante el fin de semana que estaría abandonando el cargo que ha ocupado por los pasados meses durante esta pandemia de directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos. Y digo que es una noticia positiva porque creo que hay que reconocer el trabajo de esta puertorriqueña, una mujer joven, una mujer que incluso todavía se está formando como profesional en la medicina. Ella ya es toda una profesional en la epidemiología, es epidemióloga, pero está también estudiando medicina, cosa que yo personalmente no sabía. Supongo que habrán personas que la conocen, que sabían de este sacrificio que estaba haciendo, porque ella en gran medida ha tenido que poner en pausa, o por lo menos no ha podido dedicarle el mismo tiempo que le dedicaba anteriormente a sus estudios de medicina para, naturalmente, poder dedicarse a este trabajo dirigiendo como epidemióloga un sistema que a todas luces ha mejorado muchísimo el manejo de las estadísticas y el manejo del rastreo de casos a nivel municipal en Puerto Rico. Y creo que es una noticia positiva ver de nuevo la calidad de servidora pública que fue esta persona. El hecho de que sí, sacrificó desprendidamente de su tiempo, sacrificó su carrera, sacrificó sus aspiraciones a nivel personal por dedicarse al pueblo de Puerto Rico, dedicarse al servicio honesto al pueblo de Puerto Rico. Y creo que hay muchas personas como ella en el gobierno, hay muchas personas como ella en el servicio público, y a menudo en estos programas nos enfocamos
única y exclusivamente en los que generan controversias, en los que generan escándalos, en los que roban, en los que malbaratan nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes de Puerto Rico. Y siempre pues hay personas, la mayoría de las personas que trabajan en el servicio público son realmente personas dedicadas a servirle al pueblo puertorriqueño. Y es bueno, es necesario, es importante que ocasionalmente haya modelos como una Fabiola Cruz que nos demuestran que en efecto esa sigue siendo la norma y la excepción son los pillos, la excepción son los que roban. No, la mayoría son como una Fabiola Cruz y a ella yo creo que hay que darle nuestro agradecimiento por este sistema, por el trabajo de orientación que ha hecho a través de toda esta pandemia, que ha sido sin lugar a dudas muy valioso, muy valioso. Incluso en momentos cuando el propio gobierno había abandonado ese rol tan importante de orientar y de poder mostrar un nivel de confianza ante el pueblo de Puerto Rico en medio de una crisis salubrista, me parece que personas como Fabiola Cruz llenaron ese vacío, suplieron esa necesidad que teníamos los puertorriqueños de sentir confianza en que alguien sabía lo que estaba pasando y alguien sabía lo que había que hacer. Así que de nuevo, a ella, a nombre mío, a título personal, y creo que a nombre de muchos puertorriqueños, vaya nuestro agradecimiento. Además, creo que es una noticia también positiva con sus ribetes un poco negativos. Información que se publicó durante el fin de semana también acerca de las 172 escuelas que podrían estar abriendo a partir del 3 de marzo. Yo sé que hay muchas personas que entienden que esto es un plan apresurado, que es un plan que encierra muchos riesgos y pues, en eso tienen toda la razón. Pero no por eso quiere decir que debemos no aspirar a, en efecto, poder regresar a alguna semblanza de normalidad en nuestras escuelas. Lo que me preocupa y lo que creo que tiñe esta noticia es que se señala, estoy específicamente refiriéndome a una nota que publicó el periódico El Nuevo Día el sábado del periodista Javier Colón Dávila, se señala que esta reapertura no va a incluir ninguna de las escuelas afectadas por los terremotos del año pasado. O sea, quiere decir que cerca de un año, cerca de 13 meses, digamos, después de los terremotos del año pasado, el Departamento de Educación todavía no tiene forma de abrir escuelas donde tenemos niños que no han pisado un salón de clase en esos 13 meses. Y eso súmenlo al tiempo que también se perdió después del huracán María. O sea, estamos hablando de un rezago académico, un rezago en el desarrollo social, en el desarrollo emocional de estos estudiantes que evidentemente tiene que remediarse y el Departamento de Educación ni siquiera va a poder abrir una sola de las escuelas que fue afectada por los terremotos, que fue el primer desastre, la primera crisis que enfrentamos durante el año 2020 en Puerto Rico. Eso deja mucho que decir del Departamento de Educación, demuestra una falta de planificación, demuestra una falta de urgencia con este tema. Así que si bien yo felicito que se haya puesto el departamento esto como meta, yo no estoy diciendo que lo felicite por el plan, porque habrá que ver todavía cómo eso se despliega, cómo eso se implementa. Pero el hecho de uno decir, hay que reabrir las escuelas, yo creo que es un paso importante. Lo han hecho otros países, lo han hecho otras jurisdicciones bajo la bandera americana. Creo que se puede hacer de forma segura. Claro, eso requiere de un departamento de educación que esté en las pilas, informando, comunicando con su personal, asegurándose de que hayan los recursos, que no sea otro comienzo de clases como los que nos han tenido acostumbrados gobiernos a través de los años, donde ni siquiera hay papel higiénico en los baños para que los niños puedan usar el inodoro. Eso sería inaceptable. Digo, eso es inaceptable de ordinario.
en este momento, en esta situación que vive el país y que vive el mundo. No solamente sería inaceptable, sería criminal, sería asesino el que no hubiera jabón de manos, el que no hubiera hand sanitizer, el que no se limpiaran la superficie. Eso, ¿verdad? Esa parte de la planificación habrá que ver sobre la marcha si en efecto el Departamento de Educación le ha dado pensamiento, le ha dedicado recursos a todo eso. Pero no por ello, no por pensar que no lo van a hacer bien, podemos simplemente rechazar la posibilidad de que se vuelvan a reabrir las escuelas. Porque, insisto, esto tiene que ver con el desarrollo de los estudiantes, esto tiene que ver con el desarrollo profesional de los padres y particularmente de las madres de estos niños, que han tenido que posponer, que han tenido que suspender sus carreras, que no han podido trabajar, que no han podido generar ingresos para sus hogares, porque han tenido que dedicarse al cuidado y a la educación de sus hijos 24/7. Así que esto tiene elementos importantísimos, tanto a nivel de educación, como a nivel económico, como a nivel social, de justicia social, para muchas madres puertorriqueñas. Y en ese sentido, de nuevo, insisto, creo que priorizar la reapertura de las escuelas, como se ha priorizado la reapertura de los cines, y nadie se queja, o se quejan algunos, ¿verdad? Incluso yo, pues, insisto, hubiese preferido que hubiera más atención puesta a la reapertura de las escuelas que a la reapertura de los cines. Ese soy yo. Pero los cines están abriendo, la gente está yendo. Yo, personalmente, yo no he ido. Y creo que le debemos dar la oportunidad al Departamento de Educación, a los maestros, al personal del Departamento de Educación, que también tendrá su responsabilidad. Claro, que el departamento le dé los recursos. No sea que también esperemos que además de comprar tiza, los maestros y las maestras tengan que también comprar papel toalla, hand sanitizer, jabón de mano, etcétera. No, bueno, démosle los recursos y confiemos que los maestros, los conserjes, los empleados y las empleadas del Departamento de Educación, los empleados de los comedores escolares, que ellos van a poder hacer el trabajo y que vamos a poder ir regresando esos niños y esas niñas a un patrón, a unos hábitos acostumbrados de aprendizaje, de socialización. Todo eso es muy importante. Insisto, más importante que la reapertura de los cines o de las boleras, que vi un artículo hoy de los dueños de boleras quejándose de que no pueden reabrir. Bueno, me da pena, pero estamos en una emergencia. Quisiera ver más artículos sobre los directores de escuelas quejándose de no poder abrir las escuelas que de los dueños de boleras quejándose que no pueden abrir las boleras. Pero, de nuevo, esas son las escalas de prioridades en una sociedad. Manteniéndonos en este tema de la pandemia a través de todo el fin de semana, y hoy lo vi también reportajes en al menos el programa de noticias que yo acostumbro ver por la mañana, que es el del Canal 4, y aquí también en Pegados en la Mañana, que lo escucho, ¿verdad? Se sigue reportando información acerca de los problemas que enfrentan particularmente los adultos mayores e incluso también algunos profesionales de la salud que todavía están en el proceso de obtener sus vacunas, para obtener esas vacunas. Filas largas, personas llegando en horas de la madrugada para hacer fila en sus carros, exponiéndose de paso a peligros, porque en muchos de estos lugares no hay ningún tipo de seguridad. O sea, cuando llega la persona a las 2 de la mañana a hacer fila, como reportan los periódicos y la prensa, no se sabe cuál es el orden. O sea, usted tiene que más o menos dirimir quién será la primera persona, quién será la segunda, para mantener algún orden en esa fila. No hay seguridad, no hay un policía que esté pendiente. Así que estas personas se están exponiendo a que llegue alguien y potencialmente trate de cometer un delito. Y el sistema de citas, por lo visto, sigue sin funcionar. O sea, estamos ante una situación donde hay mucha ansiedad, hay mucha desesperanza, hay muchas personas que están locos por poder
restablecer alguna semblanza de normalidad en sus vidas. Hay una limitada cantidad de vacunas, eso se entiende. Pero evidentemente, ante esa limitación de vacunas, pues, hay una demanda casi unánime de la población por irse a vacunar. Y todavía más de 600,000 adultos mayores que no se han vacunado en Puerto Rico. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno? ¿Qué está esperando el secretario de Salud para organizar la forma en que se están poniendo las vacunas en Puerto Rico? ¿Qué espera el secretario para establecer finalmente un sistema único de citas que funcione, que organice las citas a partir de cierta fecha de todos los posibles proveedores que haya de vacunas en Puerto Rico? Porque yo insisto, yo conozco mucha gente. Ya mi mamá tuvo su primera dosis de la vacuna, tendrá su segunda dosis, ya tiene su cita para esa eventualidad. Pero yo conozco de muchos adultos mayores que están en 5 y 6 listas, esperando que de un lugar los llamen. Eso es un uso poco óptimo de los recursos limitados de esos proveedores de salud, porque alguien va a tener que llamar a esa persona. El primero que llame, pues le dará la cita. Los otros 4 o 5 centros de salud que llamen a ese mismo adulto mayor van a estar perdiendo su tiempo. Van a haber dedicado posiblemente 5 minutos por llamada, en lugar de estar llamando a adultos mayores, en lugar de estar priorizando el llevarle vacunas a adultos mayores que no tengan cita. Pues, el único que puede organizar eso en este momento, me parece a mí, es el Departamento de Salud. El único que puede decirle a los adultos mayores que no arriesguen sus vidas yendo a la madrugada a las afueras de unas instalaciones donde hay centros de vacunación es el Departamento de Salud. El único que le puede dar seguridad a estas personas de que va a haber el número necesario de vacunas y darles un calendario a los adultos mayores para evitar que esta demanda siga provocando estas filas, siga provocando estas situaciones, es el Departamento de Salud. La pregunta es ¿cuándo va a actuar? ¿Cuándo van a dar esos pasos para que podamos evitar esta situación que se está viviendo a diario en Puerto Rico? Bueno, esa pregunta la dejo sobre el tintero. Por último, para cerrar este tema de la pandemia, yo simplemente quería pedirle a todos mis radioescuchas que mantengan en alto la guardia ante la pandemia. Hay información que se publica en los medios de comunicación que llega desde Alemania acerca de una de las variantes, estas mutaciones, ¿verdad?, del virus que están circulando en la población general. En muchos países se estima que en Puerto Rico debe estar circulando. Creo que todavía no se ha confirmado. Se están haciendo las pruebas. Creo que todavía no se ha confirmado. Pero usted piense que ya está confirmado. Y en Alemania están planteando que una de las variantes se llama la B117 de esta misma infección, de este mismo virus. Por lo visto, no solamente es que es más infecciosa, o sea que es más fácil que pase de un ser humano a otro, es que además puede llevar a la evolución más severa de la enfermedad. Y mientras más severa, obviamente, más posibilidades haya de que supere las defensas inmunológicas del cuerpo humano. Así que mucho cuidado, todavía no estamos fuera de la pandemia. Incluso los adultos mayores y los profesionales de la salud que ya se hayan vacunado también deben tener cuidado, ya quizás no tanto para protegerse a sí mismos, sino porque esa persona no se sabe, no se tiene ciencia suficiente para determinar si esa persona ya no está contagiando a otros. Incluso la semana pasada el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que alegadamente ya estaba vacunado, dio positivo a COVID-19. Se dice que una persona podría todavía tener el virus, o sea, estar infectado pero no desarrollar la enfermedad. Y si usted está infectado, es muy posible, aunque usted esté vacunado, que usted pueda estar propagando, que usted pueda estar enfermando, contagiando a otras personas con el virus. Así que tiene que haber todavía un grado de seguridad, un grado de
atención, de cautela de parte de todos nosotros, estamos ya casi al final del maratón. Ya estamos llegando al final. La vacuna está aquí. Hay un proceso de vacunación pobre en este momento en cuanto a la organización, pero la gente se está vacunando. Así que vamos a tener cuidado, vamos a asegurarnos de no enfermar a nuestros familiares aun cuando ya nosotros estemos vacunados. Y vamos a asegurarnos, los que no estamos vacunados como yo, de evitar un contagio con una variante del virus que pueda incluso provocar una enfermedad más severa. Y de nuevo, estamos ya casi llegando a la meta. Este no es momento de echar por la borda todo el trabajo, todo el sacrificio que hemos hecho los puertorriqueños durante el pasado año para protegernos nosotros y para proteger al prójimo. Y bueno, para cerrar este primer segmento, quería simplemente tocar un tema sobre el cual me preguntaron ayer precisamente en Noticentro 4 por la tarde. Yo participo los domingos como uno de los panelistas y comentaristas de ese noticiero. Y me preguntaron naturalmente sobre la presidencia del Partido Popular Democrático y las distintas personas que aspiran a ocupar esa posición dentro de la colectividad. Y para prepararme para ese ejercicio me senté nuevamente a ver datos electorales de este último proceso eleccionario del 3 de noviembre, compararlo con elecciones anteriores y tratar de llegar a una conclusión sobre el porqué de esos resultados. En el caso del PNP, el PNP fue en el año 2008, la elección donde gana Luis Fortuño, tener aproximadamente 52-53% del voto, más de 1 millón de sufragios, más de 1 millón. En el año 2012, tener aproximadamente un 47%, o sea, hubo una reducción ahí como de un 5%, pero claro, contra un Partido Popular que lo supera con aproximadamente un 48% del voto. Y un partido independentista puertorriqueño y otros partidos de minoría que acumularon los números que se acostumbraban en Puerto Rico para los partidos que no fueran uno de los dos grandes partidos mayoritarios en Puerto Rico. Así que todavía en el 2012 no habíamos comenzado a ver materializarse estas tendencias que vemos a partir del año 16 y por supuesto del año 2020. Ya para el 2016, recordemos, en el 2012 todavía estaban en 48-47% el PNP y el PPD. Para el 2016, el PNP baja a 42% y el Partido Popular Democrático a un 38%. Esto de 48 a 38 para el PPD y para el PNP de 53 en el año 2008 a 42%. Comienzan a desplomarse. Y esa tendencia al desplome continúa al punto de que en esta última elección, en el año 2020, el PNP baja a un 33% esencialmente y el PPD a un 31-32% del electorado. La pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué esos dos partidos bajaron tanto sus electores del 2016 al 2020? Y yo creo que en el caso del PNP es bastante evidente. El PNP tuvo el peor cuatrienio en la historia de la gobernación puertorriqueña, aún midiéndolos contra algunos de los más terribles gobernadores americanos que tuviéramos a principios del siglo XX. O sea, Ricardo Rosselló fue un desastre al punto de que tuvo que renunciar en medio de su cuatrienio por presiones que le puso el pueblo de Puerto Rico a través de manifestaciones masivas en las calles de Puerto Rico. Así que yo creo que es obvio el por qué el PNP continuó perdiendo electores de cara a las elecciones del 2020. La pregunta es por qué el Partido Popular perdió esos electores. El Partido Popular no tuvo mayores controversias durante el cuatrienio pasado. Quizás uno podría decir, bueno, pues no fueron lo suficientemente efectivos en su trabajo de fiscalización. No se presentaron como alternativa al PNP, no se distinguieron lo suficiente. Bueno, eso podría ser, pero las teorías políticas prevalecientes dictan
que debió haber perdido el partido incumbente. Así que yo no creo que eso es suficiente para explicar lo que pasó. Y por otro lado, el Partido Popular en los distritos senatoriales de Bayamón y San Juan cae a un nivel de apoyo de solamente 25%. Entonces, yo creo que eso es lo que realmente permitiría entender el porqué de la derrota del Partido Popular Democrático en estas elecciones. Una derrota que yo creo que tiene que ver con un partido que se abocó a la nostalgia, anuncios hablando de las fábricas que se habían ido, anuncios con fotos en blanco y negro, y un partido que no prometió algo de cara al futuro, que no vendió una agenda y que además se apartó de su base natural en el centro izquierda del electorado puertorriqueño. Ese análisis me parece que al interior del Partido Popular Democrático todavía no se ha hecho, y es lo primero que tiene que hacer quien sea el nuevo presidente o presidenta del Partido Popular Democrático. De nuevo, la explicación para la derrota del PNP es evidente, hiere la retina. La explicación para la derrota del Partido Popular Democrático es menos evidente y requiere de un análisis honesto al interior de esa colectividad. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa. Regresamos. Hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, y a esta hora se sienta a la mesa con ustedes y conmigo Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, saludos. Me están ponchando en el lado equivocado, estoy por acá. Así que saludos a ti y a todos los que nos siguen por internet, Armando. Buen fin de semana, me imagino, esta ¿verdad? mañana yo no te veo a ti. Sí. Pues yo estoy en el lado, bueno, de todos modos, ya mismito me verás, que es un ajuste técnico de cámara. Mira, ahora te veo. Sí, Muy sí, bien. saludo. Para los que nos estén escuchando a través de la radio, sepan que también pueden vernos todas las mañanas a través del Facebook Live de Radio Isla TV. Pueden vernos también a través de la aplicación de radioisla.tv, que la bajan, la ponen en su teléfono y ahí pueden escuchar o pueden ver y escuchar el programa. Correcto. Mira, Armando, me imagino que tu fin de semana estuvo bueno, ¿verdad? Excelente. Ok, el mío también. Déjame decirte, estuve por la ruta y quería decir este comentario antes de entrar en materia de lo que estás discutiendo, porque pude corroborar en carne y hueso lo que es esa ruta del expreso de Acagua y los hoyos que hay en esa carretera, y tengo que unirme al pedido de Wilito, porque el alcalde de Caguas pidiendo que se atienda porque puede provocar accidentes. ¿O la carretera número 1? El expreso, la autopista. Pero es una cosa que, tú sabes, tú tienes que tener cuidado porque tú vas a velocidad porque se supone que es un expreso, esto no es una carretera, ¿verdad?, de estas vecinales. Así que tú tienes que ir a una velocidad razonable si no te pasan por encima. Pero si tú te encuentras un cráter, te puede provocar que te reviente la goma y que pierdas el control del carro. De hecho, yo estaba allí, iba de camino y vamos para Aguabate, para casa de mi comadre, y entonces, honestamente, además el aluvión de motoristas, que eso para ellos también es bien arriesgado, esa ruta de verdad es un desafío total. Tengo que unirme, y vi que al pedido que hizo el alcalde, la secretaria de Obras Públicas le respondió y va a buscar una reunión, y ojalá que así sea, y la felicito. Eileen Vélez, creo que no es familia mía, aclaro, pero si actúa, la vamos a premiar, porque esto incluso no es solamente el cuatrienio pasado, incluye el cuatrienio también de Alejandro García Padilla. Ese expreso es vital, hay que darle atención, no se puede, es un peligro. Tú mencionas las motoras también, Yolanda, y yo no sé si te pasa a ti cerca de tu hogar, pero yo estoy notando, quizás es que me había acostumbrado al año de la pandemia y había menos gente en la calle,
incluyendo vehículos. Ayer estaban desatados. Yo estoy notando un descontrol en las carreteras del país con el tema de las motoras. Hay unos vehículos que se llaman creo que se llaman Polaris o algo así, que son como unos vehículos abiertos. Con tres gomas, tú hablas, una al frente yo no sé dos atrás, cuántas como una especie de triciclo. Y entonces la gente en los otros vehículos estos de todo terreno, y ahora esta cosa de las bocinas, y creo que le llaman boceteo. Hasta me río, el boceteo, me río porque es que aquí en Puerto Rico hay unos individuos diciendo que eso es un deporte. Por favor, el único deporte es meter el dedo en algún botón para prender la bocina y dejar a todo el mundo sordo. Es la locura. Y entonces legisladores hablando de que hay que pasar legislación para prohibir o regular eso. Miren, eso ya está prohibido. Eso está prohibido. Eso ya está prohibido. O sea, la Junta de Calidad Ambiental establece unas normas decibeles sobre el nivel de decibeles que puede haber en zona urbana. Sí, exacto. No sé si es decibeles o decibelios, pero, ¿verdad? Porque Lunerida nos oye mucho este programa, Lunerida Pérez. Yo no sé si es decibeles o decibelios, que me texte y me diga cuál de las dos palabras es la correcta. Que nos diga. Uno tiende a decir decibeles, ¿verdad? Pero creo que una conversación natural como tú y yo, pues tiene 50 decibeles. Pero un boceteo supera hasta la de un avión lejano, ¿verdad? Y es 150 decibeles, una cosa que atenta contra los oídos del propio que genera el boceteo. O sea, ellos no saben que van a ser sordos en el futuro. Ese nivel de volumen no es aceptable en ningún lugar en Puerto Rico, ni en el campo ni en la ciudad. No es legal. Correcto. O sea, todo lo que habría que hacer es intervenir con estas personas, ponerle multa, y se acabó el problema, porque es que no es legal. Tú sabes que el tema se salió otra vez a relucir, pues yo siempre he oído el ruido de los tumbacocos, vamos, porque los políticos también abusan, ¿verdad? Que también debería prohibirse. Correcto. Entonces, el alcalde de Camuy dijo que lo iba a prohibir el boceteo. Yo decía, ¿pero qué rayo es eso? Nada, el ruido es innecesario. Entonces le pregunté en una entrevista que tuvimos por televisión y le digo, ¿tienen las maquinitas? Porque tú sabes que tienes que para medir cuántos decibeles si te estás excediendo, pues probarlo. Y dicen, no, yo eximía a la Guardia Municipal de hacerlo, que esto es al criterio del propio guardia. Yo dije, ay Dios mío, eso es aspirar a que la prohibición fracase. Sí, a que se caiga en el tribunal. Se caiga en el tribunal porque no puede ser el criterio de un guardia a diferencia de otro guardia. Y cuidado, le estás dando demasiado también poder. Tú tienes que tener una prueba para eso poder... Eso sería como si los guardias en la calle, en lugar de tener la pistola para medir la velocidad de los vehículos, dijeran, bueno, no, yo a ojo... A oído. Imagínate en un tribunal. Yo a ojo... Dije que iba a 68 millas Tocan de oído. Sí. Tocan de oído con la cuestión del boceteo. Por favor, tú sabes, un poquito más rigor para que no se caiga. Pero es necesario, sí, que se apliquen las leyes. La alteración a la paz está mal también. O sea, tú no puedes alterarle la paz a otros para disfrutar tú. Que de paso, eso es hasta una alteración a la paz de la naturaleza también. O sea, estoy seguro, hay animales, estoy seguro, que con ese ruido abandonan sus hábitats. Sí, le hacemos un daño, impactamos. Es algo innecesario. Mira la respuesta inmediata. Luz Nereida Pérez nos dice que ambas están correctas, decibeles y decibelio. Ahora me siento tranquila porque a mí me gusta decir decibeles, pero yo como que había oído en algún lugar que era decibelio. Muy bien. Entonces me dice otra amiga, Lilian Rivas, que ahora también están las scooters, que son las que yo creo que tú estás hablando, y andan, te lo digo, ayer tú ibas evadiendo hoyos y a la misma vez vigilando porque tenías motor a todos los lados. Era como un grupo que iban, pero no se concentraban en un solo carril. Entonces, mientras tú ibas evadiendo hoyos con miedo a darle un cantazo a un motorista. O sea, de verdad. No, pero las scooters que te está diciendo tu amiga, y esas son scooters con L, porque es una marca scooter comercial. Scooter. Son unas teresinas eléctricas. Que están, tú las tienes que haber visto, son negras y están particularmente, yo las he visto en Santurce, y tú las alquilas. Sí, esa yo la he visto. Y creo que me parece que tu amiga se está refiriendo a ese vehículo
Que también hay que tener cuidado. El viejo San Juan está creando también problemas porque los visitantes la llevan a velocidad por las callecitas. Oye, y hay las aceras. Hay gente que pues mira, tiene que moverse más despacio y se los llevan enredados. Hay gente que no sabe. Yo vi una turista casi chocando con un muro porque no sabía pararla. O sea, y sin casco. Y sin casco, también hay que tener cuidado. Pero vuelvo y te digo, ojalá que en el caso del expreso y de los expresos y las carreteras estatales que están sumamente abandonadas, los alcaldes han tenido que echarse eso al cuerpo, han tenido que hacer bacheo, invertir de su presupuesto cuando no le pasan dinero estatal de obras públicas. Y no pueden completar porque eso no eso simplemente es una especie de remiendo. Y otra cosa que quería plantearte, porque trajiste el tema del COVID, y es que algo hay que hacer serio, inmediato, rápido con esto de las vacunas de las personas mayores de 65 años. Sin duda. Mira, me escribe una amiga que ella tiene 2 padres de 88 años, que el sistema para poder abrirle turno es algo que no guarda proporción ni toma en consideración que hay una generación que no es digital, que es análoga, que hay una generación que le cuesta trabajo incluso entender lo que es un correo electrónico. Entonces, que para poder abrir turno, que ella estuvo manejando, su hija, que tampoco es una experta digital, ¿verdad?, en estas cosas, tratando de abrirle turnos y nunca logró culminar el proceso porque las explicaciones son complicadas. Te envían de un paso a otro y no logran, tiene que abrir para 2 personas que viven en un hogar, abrirles 2 correos electrónicos, 2 cuentas distintas. En Walgreens no le podían explicar, en el auxilio mutuo menos. Entonces, que se refirieran a los turnos de salud. Y prácticamente por eso es que muchos de ellos renuncian a mitad de camino, después de esforzarse por la vía digital, terminan enganchando los guantes y terminan yendo al lugar a buscar la vacuna, y por eso es que vemos tantos carros, tanto tapón y tantos ancianos, personas mayores de edad, haciendo turnos al sol por horas y horas, cuando no han simplificado esto. En salud tienen que hacer algo más sencillo. Más sencillo. ¿Cuán complicado será montar realmente un sistema que funcione de turnos? O sea, de verdad, hay profesionales en Puerto Rico que podrían hacerlo. Es más, ese es el tipo de cosas que quizás, miren, contrátenselo a una empresa privada. Las empresas privadas que tienen aquí tantos bancos de teléfono. No lo contestan. El teléfono los teléfonos no los contestan. Tienen que tener gente atendiéndolos si los van a dar. Claro. Están confundiendo a la gente y se están desesperando, y con toda la razón. Tú sabes lo que es una población de 600, 800 mil y solamente han vacunado a 52 mil. Tú sabes, y después le echan la culpa a ellos de paralizar lo demás. Pero es que ellos entraron tarde. Encerrados. ¿Perdón? Que llevan un año encerrados, Yolanda. Seguro. Y una cosa que se tiene que tomar en consideración, porque si vas a abrir, por ejemplo, las escuelas o a entreabrirlas, ¿verdad?, que es necesario que se vaya pensando y haciendo y caminando hacia eso, es que muchos de los cuidadores son abuelos y esas personas tienen que protegerse si su hijo su nieto regresa a la escuela y ellos son sus cuidadores. Tienes que proteger esa población. No la puede dejar así al garete, porque todo aquí conecta. Tú tomas una decisión relacionada con las vacunas y afectas todo un abanico de posibilidades en nuestra economía, en el funcionamiento de los hogares y del trabajo de mucha gente. ¿Sabes? Creo que algo hay que hacer, de verdad. De acuerdo, Yolanda. Bueno, tú me dijiste de otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Yo te dejé sobre la mesa el tema del Partido Popular. Yo no sé si tú quieres tocar eso. Hay muchos otros temas. Madre mía, oye. Sobre la mesa hoy, pero yo creo que... ¿Qué te pareció a ti el desenlace de que Carmen Maldonado dijera, bueno, que no iba a aspirar, que hubiesen unos señalamientos acerca de si hay machismo en el Partido Popular Democrático, de si esto fue en cuartos oscuros, de si esto... tuvo que ver con contrataciones a cambio de votos y eventualmente el que el alcalde de Calley decidiera también aspirar?
Fíjate, yo considero que la alcaldesa de Morovis es una persona sumamente competente, ¿verdad? Y mirándolo desde afuera, porque yo sé que hay muchas pasiones dentro del Partido Popular luego de una derrota, pero yo creo que el primer atentado quizás contra las posibilidades de Maldonado para presidir el Partido Popular en este periodo, ¿verdad? Ella no pretende ni tener, porque sepamos, ¿verdad?, aspiraciones a la gobernación, que perfectísimo derecho puede tener, como lo tuvo Sila Calderón y lo han tenido otros, ¿no? El hecho es que lo que se vio extraño fue el intercambio de bancas. O sea, que Charlie Delgado le dejara, parecía como una especie, es más, se vio hasta más machista la situación. Tómate tú la presidencia, yo me quedo en la vicepresidencia, y la percepción de que él va a estar manejándola y maniobrando usando la pantalla de ella. Y eso no se ve bien. Claro, tú puedes decir, bueno, pues Charlie Delgado tiene perfectísimo derecho también a rehacer su vida, no está trabajando en el gobierno, tiene que también de algo hay que vivir, pero a la misma vez le está hablando de todo lo que está repensando en el Partido Popular, todo lo que él visualiza que se debe discutir como vicepresidente. Muy bien, todas esas cosas están chéveres, pero el Partido Popular me imagino que tiene todo el derecho a evaluar a todos los aspirantes que surjan al ruedo. O sea, esto no es una cuestión de, no, porque ella surgió primero, los demás se tienen que quedar callados y si no se hace es machismo. Tú sabes, me parece que es y yo que soy feminista, sé lo que es machismo. Los partidos, todo. Yo te diría que no hablo de los emergentes, porque los emergentes apenas están empezando, ¿verdad? Pero los principales partidos, los 3 principales partidos históricos de este país han pecado de machista en el pasado. Bueno, pero son un reflejo también de la sociedad y eso se va abriendo paso. Ahora, esto a mí me pareció que fue una movida demasiado obvia, que le entró, como diría, suspicacia a mucha gente, y que por alguna razón como que no lo tomaron no fue tan acogido con aplauso la entrada de Maldonado. De paso, Yolanda, Carmen Maldonado no apoyó a Carmen Yulín Cruz como candidata a la gobernación. Y eso no la hace una mujer machista. Eso ya tiene sus opciones, como por todo. Eso. No, ahora no todo entonces, lo que tú escojas es porque es machismo. El machismo ahora tiene otras vertientes. Ahora, ¿porque no te apoyaron a ti es machista? Bueno, pues entonces hay un problema ahí, ¿verdad? De honestidad o de, no sé, una contradicción insalvable, me parece a mí, en ese argumento. Creo que también, si lo que dijo la alcaldesa es que hay unas personas que se les puso presión por contratos o por empleo, eso también es un señalamiento bien serio. Fíjate, pero no abundó. No abundó, pero estaba en sus expresiones escritas. Pues que eso es lo malo, que entonces, ¿verdad?, pues no tiren cosas a mitad, porque entonces no tenemos la totalidad del juego para poder hacer evaluaciones. Pero bueno, yo creo que el Partido Popular tiene un tostón, tiene que analizar para qué quiere ganar, que es lo más importante. Y yo creo que sí. ¿Y por qué perdió? ¿Y por qué perdió? ¿Por qué perdió? Porque para qué quieres ganar depende de por qué perdiste también. O sea, y tú entiendes mi punto. O sea, yo creo que la derrota del PNP, y de nuevo, yo creo que aquí los 2 partidos principales fueron derrotados por el electorado. Totalmente, hombre, claro. Con todo y que tú ganes la gobernación o que ganes Cámara y Senado, yo creo que los 2 partidos sufrieron derrotas. Totalmente. Y de nuevo, yo creo que la derrota del PNP es fácil de explicar. Es que lo que habría sido difícil de explicar es ganar el PNP todo. Porque si el PNP ganaba todo después del cuatrienio pasado, ahí sí que íbamos a tener que hacer una introspección los puertorriqueños. Claro, ¿verdad? Es que yo creo que el Partido Popular actuó pensando que estaban bregando con una campaña habitual contra PNP-PPD, y se olvidó que había nuevos personajes y nuevos vehículos dentro de las circunstancias donde la gente podía decantar su malestar. Tú sabes, nuevas alternativas, nuevas herramientas, pero este malestar lleva a décadas, de verdad. Yo creo aquí se ha perdido de perspectiva, que ha habido una fatiga, el elector en este país se ha cansado. Esto ha sido golpe tras golpe, incluso hasta el verano intenso, que la gente quizás lo único que lo adjudica es meramente, ¿verdad?, al chat. No, mira, aquí ha habido un malestar
yo te diría que histórico, de desencantos tras desencantos, de que utilicen al país y luego la deuda, cómo la deuda fue el modo como se cimentó la fantasía y las promesas de mentira, ¿no? De los dos partidos principales. Entonces, iban cayendo en el vacío, yo no se da más ni cuenta. Entonces tú vas, como tú ibas diciendo, yo tengo aquí también el historial de cómo fue bajando cada fuerza, ¿no? Cada partido fue bajando. Todavía el PNP sigue teniendo más votos íntegros, pero cada uno iba bajando según iban pasando las elección tras elección, excepto en la de Fortuño, que fue como una especie de verdad como que hubo un crecimiento dramático en el PNP, pero después volvió a escocotarse. O sea, los partidos ya están... Sí, pero hasta el 2008, Yolanda, el 2008 en Puerto Rico, uno podía básicamente decir que estaba el PNP, el Partido Popular y más o menos 100,000 electores que votaban por terceras alternativas. Sí. Esa era la norma. Esa era la norma. Pero no venían ya había un malestar. Mira, este país lleva una década. Pero no se estaba manifestando electoralmente. Este país lleva 12 años en depresión. Sí. Y eso va dando, oye, la emigración es un modo de demostrar el desencanto y desilusión de los aparatos que están rigiendo este país. Cuando tú te vas, cuando una persona decide tomar un boleto e irse a buscar suerte a donde sea, eso es que renunció a que no hay esperanza en lo que está viendo. Y cuando no hay esperanza, los partidos ajustense los cinturones porque están siendo malos recursos, malas herramientas para mejorar el bienestar de un pueblo. Si esto va así en caída libre y no se han dado cuenta, pues están muy mal los partidos y están abocados a desaparecer. Y que los nuevos partidos pues emerjan, pues se van nutriendo del desencanto de los demás. Y cuidado también los nuevos partidos, porque la gente ya no le aguanta chiquitas a nadie, o sea, no se pongan con chiquitas. Yo creo que hay una decepción general y la gente está dando pocos o cortos plazos para probar. Eso te lo demuestra la alternancia. Antes te permitían 2 turnos al bate a los partidos, quizá, pero ahora es un partido falla y para afuera, un partido falla para afuera. Quizás en este caso la gente vio a Pierluisi como algo distinto, pero no es que estuviesen súper encantados. Mírate tú, que el ideal de la estadía sacó más que Pierluisi, mucho más que el PNP. O sea que los instrumentos que se están usando van con una fatiga de fuselaje como los aviones. Y si los 2 partidos principales, o los 3 principales, no se ajustan, en este caso Juan Dalmau hizo una campaña que no era el PIB, era él, el mensajero. Así que yo creo que sí, que una revisión total de cada cual, y más aún el Partido Popular si aspira a ser el principal partido de oposición todavía. O sea que de paso, Yolanda, tú traes el tema de Juan Dalmau y sé que nos queda bien poquito tiempo antes de la pausa, pero hay también un proyecto, una noticia acerca del proyecto de ley de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que se plantea, está sufriendo unas enmiendas camino a volverse a presentar en la Cámara. Recuerden que la Cámara de Representantes es un cuerpo que cada 2 años es un cuerpo nuevo, una elección en su totalidad cada 2 años, y por tanto ese proyecto que supimos del año pasado ya hay que volver a presentarlo en este ciclo congresional. Y se habla de que se están haciendo unos cambios. Yo insisto, Yolanda, ese proyecto parte de la premisa de que acá nosotros tenemos que definir las alternativas a través de un proceso de asamblea constitucional, y yo me cuestiono si no se está invirtiendo nuevamente la forma en la que el Congreso debería operar. Oye, Congreso, dinos cuáles son las alternativas. Como y al pasó final ya en el pasado, con lo de cuando el proceso de Bennett Johnston y McClure, correcto, sí, pero hubo vistas públicas en aquel y vinieron aquí y se logró un proyecto que definía de un modo realista cada fórmula y los procesos para ir llevando a cabo cada fórmula hasta lograr el fin último. Y Yolanda, mi punto aquí es, yo creo que no va a haber otro momento más propicio para la discusión sensata del tema del estatus entre Puerto Rico, una Cámara Federal, un Senado Federal y una Casa Blanca que realmente quieran escuchar. O sea, evidentemente, si vuelve el Partido Republicano
olvidémonos de cualquier discusión sobre este tema. Desde luego. Pero fíjate qué casualidad que Charlie Delgado Altieri dijo esta semana pasada que para qué se quiere un proceso, ¿verdad?, de convención, ¿verdad?, de estatus, si no se sabe cuál es la definición que quiere el Partido Popular. Eso es interesante. Es interesante, pero yo plantearía lo mismo, excepto que sustituiría Congreso por Partido Popular. Porque es que díganos el Congreso, que nos digan ellos. Pero fíjate que mira lo que trae enmiendas, ¿verdad? Enmienda al proyecto para, ¿verdad?, una convención de estatus que incluya la estadidad, la independencia, la libre asociación, las fórmulas no territoriales. Sí. Y eso ya es una ganancia para las fórmulas que son descolonizadoras. No sé por qué hay temor por parte, por ejemplo, de los estadistas de abrazar esto. Yo entiendo lo de los populares, porque los populares tienen que definirse primero qué es lo que quieren. Pero los estadistas no tienen que tenerle miedo a este proceso. ¿No te Yo parece? creo que no. Yo creo que tú tienes toda la razón ahí. A menos que ellos sientan que esto va a dilatar una solución. Pero ¿cómo van a adelantar ellos si con 6 cabilderos y no con toda y no van a lograr nada en este cuatrienio sin desesperarlo? De acuerdo. Vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth McClintock y Víctor García San Inocencio. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Les recuerdo, amigos, que en Sobre la Mesa les habla Yolanda Vélez Arcelay y que, pues nada, están pasando cosas importantes como que hoy inicia la nueva orden ejecutiva para la emergencia del COVID y esto amplía capacidad de pues algunos renglones de la industria, la capacidad 50%, un toque de queda de 12 de la medianoche continua a 5 de la mañana, se siguen dando pasos para reabrir las escuelas y las visitas a los centros de cuidado de mayores que ya se han vacunado. Los restaurantes se quedan a 30%, restaurantes, cines y panaderías. Las barras siguen cerradas, se supone, y abren las boleras con ciertas restricciones. Pero bueno, nada, el día de hoy, lunes, como de costumbre, se integra a las voces que siempre opinan y analizan lo que está pasando en el país, que siempre es necesario escuchar multiplicidad de voces. Tenemos a Víctor García San Inocencio, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Víctor. Saludos, Yolanda. Saludos a ti, saludos a toda la radio audiencia. Un placer estar aquí. Saludos a Kenneth también. Pues mira, lo que pasa es que Kenneth se excusó porque tiene una cita médica. Así que nada, le damos, lo exoneramos, lo excusamos para fines de dieta y millaje, pero el lunes próximo pues se reincorporará. Perfecto y nada, creo que pues que eso me permite consumir mi turno y decir lo que a lo mejor Kenneth diría. Mira, yo estaba conversando con Armando sobre los retos que tienen los partidos principales y como estamos hablando del Partido Popular, me gustaría también que tú me dieras tu impresión de retos que enfrenta el PIB, por ejemplo, como tercera fuerza histórica y con la entrada de nuevos protagonistas y claro está la narrativa, los discursos, ¿no?, que han imperado y cómo se deben ir cambiando situaciones, ¿no? O si se deben mantener, hacer ajustes pequeños. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, poniéndole un poco de colofón a lo que conversabas con el querido amigo Armando Valdés, Armando. Y mi saludo a él si está por ahí cerca, si no, si nos escucha, pues. Yo creo que hubo una columna genial, escrita, me parece que ayer, por Eduardo Lalo, en El Nuevo Día, donde hace un diagnóstico dramático, y lo llamo yo dramático, sobre la tremenda encrucijada en que se halla el Partido Popular. Y yo les recomiendo a todo el mundo que pueda que busque esa columna, no solamente por la
por la riqueza literaria acostumbrada de este renombrado autor, sino por el análisis profundo que hace. Uh-huh. Y en esencia, lo que dice Lalo en esa columna que yo suscribo, es que el problema es que el Partido Popular ha tenido que cargar históricamente con un cadáver que nunca fue realidad, que fue una cosa imaginaria y sin ninguna posibilidad en el ordenamiento estadounidense, y fue disfrazar una relación colonial de otra cosa. Uh-huh. Entonces, cuando eso se suma, los enormes cambios y desafíos que ha tenido el país y el colapso del modelo económico que planteaba Elela, pues es muy difícil mantenerse de pie en suelo firme para un partido político que entonces, ahora estoy hablando yo, no la columna de Lalo, sí, que entonces tiene que echar mano al mantra de la justicia social, pero sin agarre, sin tracción. Y eso es un tremendo predicamento para un partido político que ha visto reducir su fuerza ahora mismo a un 31%, es el partido de las grandes mayorías, hace décadas, a un 31%, y que no ganó las elecciones, entre comillas, refiriéndome a la gobernación, pero prevaleció en un número 42 alcaldías, creo, mayoría uh-huh. en la Cámara y casi mayoría en el Senado. Así que es un partido que está buscando cómo encontrar una esencia y un planteamiento que lo haga distinto a los otros planteamientos, especialmente los tradicionales de estatus, sin que por otro lado no sea objeto del chantaje perpetuo al cual lo han sometido los que aprendieron y son discípulos aventajados, el sector estadista. Mira, que aprendieron a meter miedo, Víctor, con la independencia, y entonces cada vez que se plantea el Partido Popular un amaguito de reclamo de poderes, pues lo tildan y les caen encima los del PNP. Así que andan, me parece a mí, en una situación muy difícil. Muy difícil, en una transición todavía más difícil, porque ahora afloran las pugnas intestinas entre los pequeños caciques, porque ahora cada alcalde se cree con absoluto derecho a aspirar, y ese lo tienen, a dirigir. Bueno, Charlie tiró la tónica y tiene derecho. Sí, Charlie le salió inicialmente, por lo menos en las primarias, y logró estar bastante cerca de Pedro Pierluisi, no hay duda, porque son los dos principales partidos endiezmados. A mí me gustaría hablar del PIB, fíjate, pero quiero hacer un detalle, un comentario, que el Partido Popular, por lo menos en dos instancias, yo recuerdo que el discurso de la justicia social fue tocado, hablo en términos modernos, ¿no? Y fue el proyecto de Sila Calderón de las comunidades especiales, pero que después lamentablemente se distorsionó y se ha convertido en una herramienta, otra herramienta común más de hacer voto. Bueno, se distorsionó, ¿no? Lo desmanteló Aníbal. Correcto, sí, no porque se le quitaba poder al funcionario para dárselo a las comunidades, y los políticos necesitan tener el poder y el paternalismo y la clientela, ¿no? Eso siempre, lamentablemente, es lo que daña el empoderamiento de las comunidades. En otro, yo recuerdo cuando Victoria Muñoz entró momentáneamente a la vida política como aspirante a San Juan, cuando Baltasar Corrada, yo recuerdo que su discurso fue un discurso sumamente interesante para aquella época. Claro, ella no ganó,
pero era un discurso relacionado con los nuevos males de este Puerto Rico moderno, y tocaba temas que, no sé si por ser mujeres quizás muy cercanas a mucho al contacto, ¿verdad?, del hogar, de la familia, no sé si el acercamiento es distinto o no, y no quiero ser tampoco prejuiciada, los hombres también tienen sensibilidad, mira Vargas Vidot, ¿verdad? El hecho es que esos discursos tuvieron su acogida. Pero bueno, me gustaría que me hablaras en este espectro, porque estamos hablando del PPD y el PNP, pero el PIP es otro partido histórico que me imagino que está haciendo introspección. Bueno, no solamente introspección, prospección. Está un poco bajito, Víctor. Mira a ver si te acercas más al teléfono. Te oigo bien bajito. Decía que no solamente estamos haciéndolo, y cuando digo estamos, yo soy un elector, yo no tengo ningún cargo dentro del PIB. Sí, te entiendo. Pero más que introspección, que siempre la hay y siempre se hace todos los días de la vida, y en política tiene que hacerse más. Estamos haciendo prospección. Nuestra proyección es al futuro, y nuestra proyección es al futuro, Yolanda, y hablo con mucho entusiasmo. Primero porque el PIB ha completado un cambio generacional bien importante. En el análisis de las candidaturas del PIB, tú ves una que predominan, pero dramáticamente, las candidaturas de personas bien preparadas, jóvenes, y además, pues, un balance interesante que es cada vez mayor en candidaturas de compañeras y compañeros. Así que dos transiciones que son bien importantes y que a veces tú no las ves en otros partidos políticos. Ahora mismo uno de los subdebates dentro del Partido Popular es si es un tema de machismo. El que no quieran aceptar a la alcaldesa de Morovis, o no sé si han hecho un planteamiento similar con la de Loíza. Así que tenemos ese dato, ¿verdad? Pero esos dos datos, pero en segundo lugar, además de esa transición a un liderato joven, probado, en la legislatura con mucha solidez, en las legislaturas municipales también, tenemos un candidato a la gobernación que fue el único que sextuplicó los votos que había sacado anteriormente. Multiplicó por 6. Y por supuesto, eso supone unas evaluaciones importantes, ¿verdad? De todo ese espacio que abarca un apoyo tan sólido de 170 y pico mil votos, comparado con un apoyo de 35, 40 mil votos anteriormente o menos. Y por consiguiente, eso requiere mucho esfuerzo de organización, de diálogo, de búsqueda y de entendimiento de las razones que han llevado a un colapso total en la colonia, al punto que se ha reducido el dominio que históricamente tuvo el Partido Popular y el PNP. Pero, Víctor, lo que pasa es que yo quisiera entender, ¿verdad? Veo que está celebrando unas conquistas que ocurrieron en esta elección, pero el hecho de una presencia de una victoria ciudadana que tiene mucha de la gente que está dentro de Victoria Ciudadana viene de haberse frustrado en las luchas, en el camino, ¿verdad? Y muchos de ellos incluso independentistas. Hay estadistas y hay hasta populares y de todo, ¿no? Pero hay muchos independentistas que se fueron frustrando en la marcha y que estaban decepcionados incluso hasta del instrumento del PIB. Tú sabes que en el Partido Independentista, con todo y que sé y respeto el trabajo tuyo, sé que ha sido bien cuesta arriba para mucha gente también. Hubo un liderato bien fuerte que ahora es que está aflojando las bridas. Y yo sé que a lo mejor te costará trabajo porque siempre es mejor analizar a los otros que a algunos, pero ¿qué tú me dices de eso? Bueno, estoy analizándolo y lo primero que tengo que decirte a los tres planteamientos de tu comentario, el primero es que
el único partido independentista en estas elecciones que se presentó con la insignia, por supuesto, del PIB y sus candidatos, fue el Partido Independentista Puertorriqueño. Tú me hablas de formaciones políticas de gente o de personas, primero que yo creo que su inmensa mayoría no estaba planteándose el tema del estatus porque le dijeron que no tenían que planteárselo, y además porque admitieron en sus candidaturas personas de todas las afiliaciones de estatus. Por consiguiente, creo que sería muy difícil hacer el planteamiento de el independentista frustrado. De hecho, yo creo que hay gente que abandonó el independentismo, no al PIB, que es otra cosa. En segundo lugar, me parece a mí que si alguien cae dentro de ese cuadrante de independentista frustrado, probablemente no pertenece a la generación de los jóvenes que están ocupando el liderato del PIB ahora. Son de una generación más anticuada, quizás más cercana a la mía o antes de la mía. O sea, ¿tú crees que...? Lo que a mí me parece que es importante, Yolanda, sí, es que de la misma manera que se habla de que el liderato del PIB histórico está dándole espacio a los nuevos, debiera ser tiempo también que gente que pertenece a la antigüedad de las frustraciones, no necesariamente por haber sido del PIB, sino por haber estado pasando por sopas de letras de distintas organizaciones, también le dieran espacio a los nuevos. Yo creo que el planteamiento vale por igual para todos. Y el hecho de para que el PNP y el Partido Popular. Bueno, los partidos se busca crecer, ¿verdad? Aunar esfuerzos, crecer y encauzarlos y buscar porque las metas, para lograr conseguir las metas. El hecho de que Yolanda, de que hubiese una gran masa, Víctor, que hubiese una gran masa. Por 6 los votos. Perdón, pero que hubiese una gran masa de gente allá afuera y que por décadas el PIB no hubiese ido a buscarlas, se conformaba con ese porcentaje. Perdóname. No es que no se fueron a buscar, las buscamos y las conseguíamos, en algunos casos no para la gobernación, pero para la legislatura muchas veces sacamos la cantidad de votos mayor. Pero había un préstamo mixto que no comprometía. Pero lo que te quiero decir es que se buscaban, otra cosa es que las circunstancias no se hubiesen dado para ver el crecimiento que vimos, pero no faltaba más, Yolanda, y es un planteamiento que te hago. No nos critiques por celebrar un logro. Yo no estoy criticando. En el recuerdo de un pasado que no fue tan halagüeño. Víctor, yo no estoy criticando, estoy problematizando un tema, ¿verdad? Porque todos los partidos tienen que hacer su introspección y quisiera entender cuál es el proceso del PIB. Y pregunto, La introspección, perdóname, Yolanda, la introspección a veces es el vicio de los nostálgicos. Esto es prospección para el futuro. Muerta la colonia e imposibilitada la estabilidad, lo que tenemos es el futuro por delante. Bueno, si se está pidiendo que el Partido Popular haga lo mismo y que el PNP haga lo mismo, también el PIB debería hacerlo, ¿no? No, nosotros no se lo estamos pidiendo, pero lo menos que uno haría es esperarlo. Claro. Te pregunto, ¿tú crees que entonces esa fórmula que provocó, ¿verdad?, que se creciera 7 veces más el candidato a lo que había obtenido el PIB antes, eso, si sacas a Juan Dalmau, eso se va a repetir en las próximas elecciones con el que pongan? Pues mira, yo no sé. No es un asunto de carisma del mensajero, es el PIB en sí, lo que tú estás planteando. Es el instrumento y no el mensajero. La respuesta, Yolanda, es que no hay forma de saberlo, excepto que hay una sola fórmula para tratar de conseguirlo. Es mucho trabajo, mucha concienciación, mucha búsqueda, mucho encuentro, mucho diálogo. Y creo que eso, y claro, de la mano con fortalecimiento de la organización. Y eso pues requiere mucho trabajo en momentos extraordinariamente difíciles, porque todavía estamos en el epicentro pandémico, ¿verdad? Pero se tiene que desarrollar y yo espero y estoy seguro que se va a hacer.
Y te pregunto, porque dijiste ahorita que muchos se han ido del independentismo y no del PIB, sino, o sea, y junto con el PIB se han ido del independentismo también. Sí, Yolanda, han tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Pero Melones, suena... y otras cosas, a lo mejor afectivamente sienten que son independentistas, pero algunos han encontrado enorme excusa para recalar en los puestos del Partido Popular y otros incluso han acabado en el PNP. O sea, pero no salieron del PIB la mayoría. Esa no es la historia. Te pregunto, en la estadidad es más grande que el PNP. ¿Tú crees que el PIB es más grande que el independentismo? No, perdóname, Ajá. nunca. Okay. Por supuesto que siempre va a haber personas que no votan por el PIB, que son independentistas. Tenemos el colosal y extraordinario ejemplo de los nacionalistas. No votan por el PIB, son tremendamente respetuosos. No han ido a rendirle pleitesía a la colonia nunca y son independentistas. Bueno, pero es interesante que se traiga esta discusión porque pues, yo creo que los tres principales partidos, los históricos, se les crea obviamente un reto enorme con el surgimiento de nuevos protagonistas. Y Victoria Ciudadana viene... Es más, el discurso de Victoria Ciudadana yo creo que hasta provocó una especie de zafra que le vino bien al PIB. O sea, se sacudió, se jamaqueó a la conciencia del votante para que no siguiera con las fórmulas tradicionales y de algún modo eso, el PIB, que era una tercera fuerza, ¿verdad? Mi partido minoritario, de algún modo también recibió ese embate. Yo creo, fíjate, mira lo que yo pienso. Yo creo que a lo que sí ayudó a consolidar al PIB es a que muy pocos independentistas se quedaran sin votar por el PIB, porque se dieron cuenta que los otros partidos estaban yendo o a la estadidad o a la jugilonería en el Estado. Así que eso ayudó, eso sacudió. ¿Tú crees que Charlie Delgado ayudó al PIB? Charlie Delgado, no sé. ¿No se produjo el voto melón tradicional? No sé, porque yo no sé cómo Charlie Delgado pensaba o votaba. Bueno, se lo dijo. Yo no creo que haya sido nunca independentista. La última vez que revisé, llevaba más de 2 décadas de alcalde por el Partido Popular en Isabela. Te estoy diciendo que el candidato del PPD prácticamente le echó flip al voto melón. Bueno, pero yo no estoy hablando de él, estoy hablando de otros partidos. Te estoy preguntando si tuvo un rebote en el PIB. Súbitamente, bajo el emblema de no vamos a hablar del estatus. Claro. Que colosalmente inaugurado en la política puertorriqueña en época moderna por Luis Ferré en el 78. El estatus no está en issue. Sí, entendemos, está claro. Y de hecho, su candidata a comisionado residente, que tardó 1 o 2 días después de las elecciones de salir corriendo, era estadista y sacó 7 y pico % de los votos. Por lo tanto, es una formación donde uno debe pensar que hubo una gran cantidad de estadistas, al igual que en el proyecto Dignidad, y por consiguiente uno puede pensar que gran parte de los votos que el PNP no sacó fueron a tener a esas dos entidades emergentes. Y también Dalmau recibió voto estadista, él mismo lo ha dicho. Pero es que el voto mixto... Estamos entrando en una etapa post-estatus. De cantidades. De cantidades y magnitudes. Interesante. Mira, qué pena que se me acabe el tiempo, son las 24, que ya me está el iraquí señalando, ¿verdad? Pero qué bueno que hicimos un análisis porque siempre nos vamos a ver lo que pasa en el PNP y el PPD y también el PIB. Es necesario escuchar voces internas que hablando de los procesos del PIB. Y creo que hay material para discutirlo, para seguir con el tema el próximo lunes, quizás chocando ideas con Kenneth. Agradezco, pero no soy una voz interna, soy una voz antigua. Que vota por el PIB. Muy bien. Tienes toda la autoridad moral para hablar. Gracias, Víctor García San Inocencio. Ya le escucharon, amigos, ellos también hacen introspección, eso está muy bien, y prospección, como él decía. Tenemos a Kenneth excusado el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el tema del trabajo, una con el licenciado Ruiz Delgado, tan pronto volvamos de la pausa, y tenemos también pautado una entrevista con el secretario del Trabajo más adelante, así que vamos a ver cómo lo manejamos con los temas que están discutiéndose de reforma laboral, etcétera.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, nuevamente sobre la mesa les habla Yolanda Vélez Arcelay y hoy vamos a estar hablando en esta último tramo del programa sobre la situación laboral, los retos que nos crea el COVID y obviamente también lo que se está gestando por ahí en términos de reforma laboral. Pero le pedí al amigo Ruiz Delgado que nos comentara de un artículo que salió en The Economist sobre el año 2021 y las tendencias que se van a estar viviendo en estos tiempos. Saludos, Rui, ¿cómo estás? Sí, buenos días y a todas las radio audiencias. ¿Me oyes bien? Ahora te escucho. Ok, pues mira, Rui. Buenos días, saludos. Me hiciste llegar unos 20 puntos de un análisis de 50 expertos de lo que viene para el 2021 y me gustaría que los discutamos, por lo menos someramente los primeros, ¿verdad? Porque no podemos meterlos todos, pero los más que se van a sentir fuerte en este post-COVID o en proceso del COVID, ¿no? Dentro de la emergencia del COVID. Bueno, yo te diría que en primer lugar vamos a observar que hay unos cambios que han ocurrido en estos últimos 11 meses que aparentemente todo tiende a indicar que se van a quedar esos cambios. No vamos a regresar a como estábamos a marzo del 2020 en muchas áreas, en el área laboral. En primer lugar, por ejemplo, tenemos el trabajo remoto. Yo creo que el trabajo remoto se llegó y se queda. Llegó para quedarse. Han averiguado que pues hay un montón de cosas que se pueden hacer y donde no se necesita la presencia del empleado. Uh-huh. La tecnología ha ido sustituyendo esa presencia, donde el empleado, aún sin ser sustituido, puede hacer su trabajo desde otro lugar, no tiene que usarse los lugares de la empresa para poder llevar a cabo el trabajo, porque se redunda pues muchas veces en mucha más eficiencia y menos costo. Uh-huh. En ese sentido, pues vamos a estar observando una serie de cambios. Claro, eso se puede ver como negativo en términos de que van a haber unos empleos y unos puestos de trabajo que se van a acabar, que van a dejar de tener vigencia. Pero por otro lado, también estamos viendo que están surgiendo nuevos puestos de trabajo, nuevas tareas que se están haciendo, nuevas necesidades que surgen como consecuencia de esas nuevas tareas y de ese nuevo enfoque de trabajo. Uh-huh. Me gustaría, antes de seguir, ¿verdad? Cuando hablaste de lo de que llegó el trabajo virtual para quedarse, esto obviamente tiene un efecto sobre la visión del trabajo como la concebimos, ¿verdad? De tú salir en el carro con como diríamos, la manada que va de 7 de la mañana hasta 4:30 de la tarde o 5, y vuelve la manada a su casa, ¿no? En las oficinas abiertas, los bienes raíces, ¿no? El que tener una oficina con unos espacios, gastos de luz, energía, etcétera. Eso también ha sido estremecido, ¿no? Es correcto, y claro, y estos cambios también inciden en la vida familiar, uh-huh. Porque en la medida en que se trabaja de manera virtual, esa virtualidad surge también donde se mezcla la actividad de la familia porque se hace en el hogar. Uh-huh. Y entonces los horarios de trabajo están siendo modificados, ya no es 8 a 5, porque muchas veces ese trabajo virtual hace o permite o muchas veces lleva a que se hacen tareas fuera del horario normal y corriente de trabajo, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. O sea que el flexitime, el llamado flexitime que tanto se hablaba, entró por la misma fuerza del COVID. Es de otra manera, y eso no necesariamente es positivo, porque va a hacer que las personas estén pendientes a su trabajo mucho más tiempo. Uh-huh. Están sujetos a ser llamados, las llamadas telefónicas y los mensajes por correo electrónico ahora llegan a las 7 de la mañana, llegan a las 6:30 de la mañana. O sea que desconectarse del trabajo va a ser más difícil para un trabajador que esté virtual. Es correcto. O sea, yo recuerdo que hará, varias décadas, que se hablaba de si tú tenías su teléfono prendido, estabas on call de tu trabajo,
que eso de por sí forzaba a la empresa a pagarte, porque estar on call no te permite tú estar totalmente distraído o disfrutando de tu tiempo de ocio. Sí, pero eso es más bien cuando no teníamos el teléfono celular, porque la norma legal es que si estás on call, eso va a ser tiempo trabajado en la medida y se mide en términos de la libertad que tú tienes para dedicarte a actividades personales mientras estás on call. Antes, porque la gente se tenía que quedar en el mismo lugar, en la casa, pendiente al teléfono, que estaba ubicado en un solo sitio, físicamente hablando. Ahora no, ahora con el teléfono celular las personas se mueven a distintos lugares, hacen las llamadas en el carro, hacen las llamadas fuera del hogar, en la calle, o sea, la libertad se perdió, y eso hace pues que los casos que han surgido en los últimos años, pues el trabajo, ese tiempo de on-call no se considera tiempo trabajado. O sea, pero a la misma vez, digo, tiene sus ventajas el hecho de que puedas moverte a hacer cosas mientras estás también haciendo tareas, pero hay un momento que también te va a quemar, y la quemazón en un trabajo va a obligar también a que tomar medidas o políticas sobre eso. ¿Cómo manejar el tiempo tuyo y el tiempo del trabajo mientras estás virtual? Bueno, eso es lo que le llama la atención a algunos. No vemos a nuestros legisladores, ni vemos tampoco en Estados Unidos tampoco, que se estén moviendo en términos de enfrentarse a los nuevos retos que crea esta nueva situación. Se necesita legislación para atender las necesidades de los padres en los hogares. Ahora mismo tenemos el problema de que si no comienzan las clases en marzo, no se sabe todavía, se está hablando, pero no tenemos la certeza. Todavía vamos a tener el problema de padres que no pueden ir a su trabajo porque tienen que cuidar a sus hijos que están en una escuela virtual. Claro. Padres ahora no cualifican para el seguro por desempleo porque no están disponibles para trabajar. Ya el beneficio que daba la ley federal, que venció el 31 de diciembre, cesó. O sea, esas personas están sin ingresos. Cierto, o sea, tú no puedes, hay gente que ha tenido que entonces renunciar al trabajo o quedarse en su casa forzosamente porque los niños están en la casa y no tienen quien los cuide. Eso no cualifica para el desempleo. No cualifican, y si el patrono voluntariamente no les quiere retener el puesto, pues los puede sustituir porque legalmente pues esas personas no pueden trabajar. Y eso tiene un impacto más sobre todo sobre la mujer, que es la más que se sacrifica en el cuido. Esto está cayendo sobre la mujer que sobre el varón en ese sentido. Y más aún cuando la mujer recibe menos paga que el hombre, por lo que hemos podido ver en los estudios, ¿no? En Puerto Rico, $2,000 menos. Es correcto. En paga, que en comparación con un hombre haciendo la misma tarea. Esto es increíble. Y al año casi duplicado el salario. ¿Eso es posible? Eso está ocurriendo en Puerto Rico. Eso está ocurriendo. Es terrible. Claro. Y no lo miramos, ni las empresas lo miran, incluso las más, entre comillas, más progresistas, ¿no? No se han puesto a mirarlo. Es interesante. Hay también una tendencia en cuanto a la cuestión del viajero. Los hoteles de trabajo, tú sabes que antes se hacían las convenciones, ¿verdad? Eso es lo que... Las convenciones, se acabaron los viajes de convenciones, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer esto de ahora en adelante? Virtual, se hacen los seminarios virtuales, los adiestramientos se hacen virtuales, montones de actividades se están haciendo ahora de manera virtual. Estamos aprendiendo a cómo reunirnos a través de una computadora sin necesidad del contacto físico. Me llamó la atención una cosa increíble el otro día, que es que la carrera de Coamo, de San Blas, la van a hacer virtual. Y yo digo, ¿pero cómo va a ser eso? Pues cada cual corre en su propio escenario y tiene una medida y se le puede medir el tiempo y determinar quién ganó, aunque estés en otro lugar. Es increíble. Claro. Naturalmente eso tiene unas consecuencias, o sea, los efectos que tienen en la forma de personas entusiasmarse o no con ese tipo de actividad, porque pues antes es la presencia de las personas que te veían correr, el competir con la persona que estaba al lado. Ahora tú estás compitiendo contigo mismo. Correcto. Mira, no va a tener el mismo resultado. Esto del trabajo en las casas vuelve también más tecnológica. Tienes que adaptar tu casa a tecnologías. Tienes que buscar sitios donde tú puedas, el internet te llega más fácil, tienes que ubicar tu área de trabajo en tu casa, va a ocupar un sitio que antes no ocupaba. Tener herramientas, por ejemplo, tu asiento tiene que ser ergonómico, porque si estás manejando computadoras todo el tiempo y por muchas horas,
te va a afectar la espalda. Va a haber ¿verdad? Tiene que invertir más el trabajador en su área de trabajo en la casa. ¿Eso implica algo en términos de contributivo? Hacienda. Bueno, implica en términos de costos, porque obviamente el empleado está poniendo de su propia propiedad, de sus propios gastos, está incurriendo en gastos, vamos a ponerlo de esa manera, para llevar a cabo un trabajo que antes el que incurría en ese gasto era el patrono. Uh-huh. Ahí viene la interrogante, ¿tendrá que el patrono? Yo entiendo que se presta para interpretar, con mucha razón, de que el patrono tendría que aportar para el gasto que va a incurrir el empleado en su casa, donde tiene que destinar una parte de su hogar para llevar a cabo el trabajo, donde tiene que usar electricidad, tiene que usar agua, tiene que comprar equipo. ¿Quién va a costear eso? ¿El trabajador o lo va a costear la empresa? ¿Hay alguna idea más o menos de cuánto se puede, cuánto se puede deducir, por ejemplo, si una factura de luz que uno emplea, ¿verdad? Un trabajo de 8 horas normal, que tú estés en tu casa virtualmente, usas computadora, etcétera, aire acondicionado si estás trabajando en un cuarto, ¿verdad? Algún punto para deducir ese costo laboral dentro de tu hogar. Va a depender de caso a caso, porque va a haber unas situaciones donde el costo es mayor porque tiene que comprar un equipo superior, uh-huh, tiene que tener unas facilidades, a lo mejor tiene que tener un internet con mucha más capacidad. Más potente, sí. Esa diferencia entre lo que gastaba para uso personal y lo que va a gastar ahora para poder atender las necesidades de la empresa, esa diferencia la tiene que poner el patrono. Claro. Y si el patrono no la pone, y el hecho de que incurra en ese gasto lleva a que el empleado gana menos del salario mínimo, pues entonces el patrono, como quiera, entonces le tiene que pagar la diferencia. Eso está interesante. Entonces, otro punto interesante es el empleado global. O sea, mi hijo, por ejemplo, recibió 2 entrevistas laborales esta semana pasada, pues virtualmente. O sea, lo entrevistaron virtualmente para un trabajo, diferentes empresas. Entonces, no necesariamente de aquí, de Puerto Rico. O sea, ¿qué implica esto en el del trabajador dejándose llevar por las leyes laborales de un territorio cuando te reclutan globalmente una empresa de afuera? O sea, ¿cómo se maneja eso? Son retos nuevos. Se hace el contrato de trabajo. Si el contrato de trabajo se hace en Puerto Rico, pues aplican las leyes de Puerto Rico, por lo menos en lo fundamental. Uh-huh. Qué interesante. Pero si no se hace, pero fíjate, eso tiene una implicación para el puertorriqueño en los distintos países también, pero desde el punto de vista nuestro, o sea, nosotros ahora vamos a competir en buscar empleo, no con la gente que está al lado nuestro en los distintos pueblos, es con el resto del planeta. ¿Por qué? Porque la persona que está en la India puede competir para un empleo en Puerto Rico si es un empleo virtual. Eso es interesantísimo. Entonces, y ese de la India le va a quitar un empleo a este de Puerto Rico. No va a haber diferencia de dónde tú estás para llevar a cabo el trabajo. Exacto. Como tampoco va a haber diferencia de dónde está el patrono para yo poder conseguir un empleo. Y pues a lo mejor consigo un empleo en África del Sur. Uh-huh. Pero me puedo quedar en Puerto Rico. O sea, la globalización en ese sentido llega de verdad. O sea, ahí no hay forma de escudarlo. O sea, no hay límites territoriales para conseguir un empleo, ni para montar un negocio. Tú lo montas el negocio aquí y lo vas a operar en otro lugar porque conseguiste una persona que te va a dar el servicio en el otro lugar. Y fuerza también a las empresas a mantenerse más competitivas en términos tecnológicos. El reto es mucho mayor. El reto es mucho mayor. Porque la competencia está o sea, no estamos corriendo 5, ahora estamos corriendo millones. Uh-huh. Están compitiendo conmigo millones. Antes éramos los de aquí de Puerto Rico los que competíamos. Correcto. Y ahora, en términos Sí, perdona, te interrumpí. No, es que se perdió el control, en ese sentido se perdió. O sea, entonces habrá que aprobar nueva legislación para atender y reglamentar esa relación que se da de una manera virtual. ¿Dónde se va a pagar? ¿A base de qué se va a pagar? Los contratos van a ser un contrato con una persona que está en Inglaterra. ¿Se va a pagar a base del dinero de Estados Unidos o se va a pagar a base de la libra inglesa? Qué interesante. Entonces, en cuanto a viajeros y viajes y experiencias, de verdad, porque el COVID no va a estar eternamente, ¿qué implica en términos del cambio en los destinos que van a estar siendo buscados por los viajeros?
Bueno, en ese sentido, pues la gente está muy pendiente, a pesar de la vacuna, la gente está muy pendiente de cómo se está moviendo el problema del contagio, hacia dónde se ocurre, y eso hace que pues los medios de comunicación están dando la información y la gente está pendiente a dónde es que voy y a dónde no voy. Hay sitios que, pues, en la medida en me imagino que un volcarse a la naturaleza misma, después de haber estado encerrados y estar encerrados en oficinas que son tu propia casa, vas a querer viajar a lugares más abiertos, más naturaleza. Eso cambiará un poco, De la manera que estamos viendo en Puerto Rico, que estos negocios que eran cerrados, que no tenían apertura, que no había forma de mirar hacia afuera, pues están en desventaja. Como vemos ahora mismo, lo que se está poniendo de moda es los negocios que abren las puertas afuera, que ponen las mesas, los restaurantes que están poniendo afuera, porque no hay límites, mientras que si ese negocio solamente opera dentro del establecimiento, tiene unas limitaciones. Si las mesas están fuera, no tienen ninguna limitación. Pues es lo que te está llevando a que el hombre de negocio tiene que mirar dónde están sus opciones. Correcto. No quedarse estancado. La competencia se acrecienta más todavía con estos retos del COVID. No hay duda, Rui, hay otra lista, hay parte de la lista que se nos queda para discutirla, pero tengo a mi próximo invitado que precisamente es del tema del mundo laboral, así que un sucesor tuyo, tú fuiste secretario de Trabajo, pues él es el actual secretario de Trabajo, Carlos Rivera. Gracias, Rui. Le damos la bienvenida de inmediato. Carlos, saludos. Saludos, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, estamos hablando de los cambios, ¿verdad? En términos de tendencias laborales con el COVID, etcétera. Sí. Pero a mí me gustaría, número uno, hablar con usted, porque el tiempo, ¿verdad?, apremia, y me gustaría saber cómo va fluyendo el proceso de la otorgación a las personas que necesitan los cheques de desempleo, etcétera. ¿Cómo va fluyendo? Bueno, en el caso primero de PUA, estamos obviamente en la plataforma PUA, ya las personas están recibiendo las 11 semanas o las extensiones de 11 semanas aprobadas recientemente por el gobierno federal, así como los $300 semanales. En el caso de desempleo, esas extensiones también comenzaron ya la semana pasada, el jueves pasado, a través de la página de internet de desempleo, a través de nuestro portal de www.trabajo.pr.gov. Y los $300 deben estar comenzando ya el desembolso de manera automática entre miércoles y jueves, que es lo que nos había mencionado el contratista, así que esperamos ya próximamente con ese desembolso. Así que más o menos ese es el estatus actual con cuanto a los desembolsos del paquete económico. O sea, este miércoles y jueves desembolso de los 300. Esperamos que ya, si puede ser antes, pues mucho mejor. Estamos dándole seguimiento para que entonces se haga ese desembolso retroactivo al 27 de diciembre para aquellas personas que reclamaron esas semanas, obviamente. Eso es importantísimo. Las personas que no logren, usted dice que es a partir de esa fecha, no es que sea en esa fecha. ¿Cuánto tiempo más o menos podría darse que se ajuste ese retroactivo? ¿Cuánto tiempo tomaría? Bueno, no, es hasta, como el paquete económico se aprueba el 27, así que los $300 corresponden desde esa fecha, desde el 27. Ya las personas continúan recibiendo su compensación semanal que le corresponde por desempleo PUA. La única diferencia es que se le va a añadir los $300 que le corresponde bajo el nuevo paquete económico. Así que a partir de esa que reciben esos $300 semanales. Ok. Pregunto, porque hay mucha gente que, por ejemplo, tenían part-times, 2 part-times, qué sé yo, y trabajan en uno y el otro está, o sea, no lo tienen. Esas personas pueden pedir el cheque del desempleo, ¿correcto? Bueno, no necesariamente. Hay que ver precisamente si hubo una reducción de jornada y se tiene que hacer una fórmula para ver si la persona cualifica o no. Que hay una reducción de salarios no necesariamente implica que la persona cualifica para desempleo. ¿Y cómo se hace esa fórmula y quién la decide y en qué momento? ¿Cómo se hace el proceso? Bueno, en el caso de las personas que, si es una reclamación parcial de desempleo, para que tenga una idea, la persona tiene que hacer una vez solicita el desempleo de manera parcial, tiene que llevar una solicitud, una certificación, un formulario donde tiene que llevar a su patrono y el patrono certifica la cantidad de horas que está trabajando. Esa persona recibe del Departamento del Trabajo una comunicación donde le dice cuál es su tercio de salario. Es un poquito técnico, pero verdad le explicar lo más general posible, pero en esa comunicación él recibe una cantidad que dice claramente lo que no puede pasar de manera semanal. Si la persona rebasa esa cantidad, esa persona no le corresponde el beneficio por desempleo. Si gana más de la cantidad semanal que dice en esa comunicación. Entiendo. Ese es el tercio de salario, pero es una fórmula que se establece, que ya está establecida por ley, y si la persona, a pesar de que haya tenido una reducción de salario o de horas, si rebasa esa cantidad no cualifica.
Y una pregunta, ¿los patronos están al día en términos de mantener informado el Departamento del Trabajo sobre quiénes son los empleados y a quiénes tuvo que salir de ellos, verdad? Porque muchas personas tratan de entrar al sistema y es que a veces no están actualizados los informes de los patronos. Correcto. Esa situación, decir que están al día, pues no están todos al día. Por eso es bien importante también que ese patrono provea toda esa información de esa póliza de seguro por desempleo, el listado de quiénes son las personas que están cobijados bajo, ¿verdad?, su centro de trabajo, y que cumpla con esos informes trimestrales que son vitales. Así que eso ayuda grandemente, pero decir que están al día, pues no lo están. Y de igual manera, el también notificar prontamente al Departamento del Trabajo, una vez haga un llamado a estos empleados a regresar a trabajar, pues es importante que también, y si algún empleado sin una razón válida se niega, pues tiene que también informarlo, porque la regulación federal establece que esas personas ya no serían acreedores de obviamente del seguro por desempleo. Una madre o un padre que no puedan salir a trabajar porque no tiene cuidado para su hijo y no puede físicamente llevárselos al trabajo y la escuela no ha empezado, ¿podría ser una justificación o no? Pudiese ser, pero primero se requiere evidencia y tiene que ser que no tiene ninguna otra alternativa. Comúnmente los patronos lo que están haciendo es que dan distintos itinerarios de trabajo o hacen ajustes de horario para que entonces, si dependiendo del tipo de industria o de empresa, puede dar distintas alternativas al empleado para precisamente hacer algún tipo de acomodo, que es lo que están haciendo. Pero se pide evidencia, se entrevista a patronos, se entrevista a la persona, se le pide evidencia, no solamente alegarlo, se le pide certificaciones del cuidado del lugar donde precisamente no puede llevar a la persona, a este caso el joven, tiene que ser el padre custodio. Si hay otro padre que puede también asistir en el cuidado del niño, pues se toma en consideración. Así que son varios los factores y se ven caso a caso. Veo. El estímulo el nuevo estímulo que te está trabajando a nivel congresional, ¿cómo, o sea, por lo menos la discusión va adelantada? Porque vi que Biden dijo que no va a aceptar menos de 1.400 como ayuda individual. Bueno, en el caso de ese dinero, de los 1.400, le correspondería al Departamento de Hacienda ese desembolso. Así que habría que ver cómo quiera la discusión, cómo impacta o beneficia a uno acá a Puerto Rico. Nada de eso se canaliza a través del Departamento de Trabajo, eso es solamente Hacienda. Sí, correcto. Todo lo que son los 1.400, los $600 es a través del Departamento de Hacienda. Nosotros solamente trabajamos lo que tiene que ver con el desempleo. Lo que sí el presidente ha mencionado, la posibilidad de $400 adicionales de desempleo hasta septiembre. Eso lo mencionó en un momento dado, pero no hemos visto todavía ninguna legislación ni nada. Pero la urgencia de aprobar ese estímulo es porque lo del desempleo se termina en marzo, ¿verdad? Correcto, el 14 de marzo ya culmina todo, sí. Inclusive el PUA también termina, así que y la legislación ya estableció que luego del 10 de abril no se van a dar más desembolsos. O sea, fecha límite para lo del desempleo hasta el momento. Si no cambia Washington el escenario, es correcto. ¿Qué fecha? 14 de marzo. 14 de marzo las personas van a poder reclamar y para efectos del departamento nosotros no debemos estar emitiendo más de desembolso a partir del 10 de abril. Bien, secretario, antes de que se nos vaya, porque el tiempo es apremiante, ¿tiene una idea de las enmiendas a la ley laboral que se están presentando será presentado por el Ejecutivo? No tengo el detalle de las enmiendas, sí, pues obviamente ya el gobernador ha hecho expresiones sobre pues con lo que tiene que ver con la reforma laboral, de que está en la disposición obviamente de hacer distintos cambios para mejorar o fortalecer de alguna manera la reforma. Así que estaremos bien detenidos examinando el proyecto y obviamente pues emitiremos nuestros comentarios cuando se nos solicite. Yo recuerdo que el gobernador dijo que ese doble estándar de lo de la permanencia, que era un tema que se iba a tratar. Johnny Méndez también lo trajo, y que en algún momento, y Fran Zorrilla, el exsecretario del Trabajo, indicó que hubo un consenso en el 2017 que luego no se reflejó en la ley, en la enmienda que se hizo, pero que hubo un consenso de que fuesen 6 meses de probatoria, ¿verdad? Para la permanencia, en lugar de 9 o 1 año, ¿verdad? O los 3 meses anteriores, que eran el viejo estatuto, ¿no? El viejo estado de ley. 6 meses sería razonable para el Departamento del Trabajo plantearlo como una fórmula. Sí, yo entiendo que debemos retomar quizás ese tipo de acuerdo que ya ha habido, comenzar ese diálogo nuevamente, y todo lo que pueda llevar a consenso y un acuerdo, pues definitivamente nos va a llevar a adelantar, a mejorar esa reforma laboral, no solamente en ese asunto, en otros asuntos también de la propia reforma. Así que es vital que lleguemos a consenso y lleguemos a acuerdos. ¿Cuáles son las que más preocupan?
Por ejemplo, hay unos derechos que en un momento se habló de eliminar lo que era la reforma completa, y en eso estoy en desacuerdo. Hay áreas de derechos de la lactancia que están ahí establecidos, son derechos nuevos. Hay un aumento al desempleo que es de 240, que viene de una reforma. Si se elimina la reforma, pues disminuyen esa cantidad. Así que podemos seguir hablando de distintas situaciones que... Más o menos para cuándo tienen una idea de que estarán... Con la contratación. Más o menos para cuándo más o menos estarían esas enmiendas listas para ser evaluadas así antes de que se apruebe. Finalmente, como se da el trámite, para entonces nosotros poder determinar, no tenemos una fecha establecida. Pero es en este semestre, o sea, los primeros 6 meses de este año. Asumo que la sesión debe estar trabajándose. Lo otro es que también hay que ver qué hace Washington, porque si Washington establece de verdad también salario mínimo, ver también cómo impacta otro tipo de legislación sobre esto. Así que todo esto hay que mediarlo de manera integral, amplia de cómo se trabaja todo esto. Entiendo. O sea, primero esperarían por lo del mínimo federal en Estados Unidos para luego entonces hacer las enmiendas que haya que hacer en la ley. No necesariamente. Yo entiendo que debe bajar algo también del salario mínimo próximamente por el Congreso, que es lo que se ha hablado por lo menos por parte del presidente, y eso también lo tenemos que mirar en contexto junto con la reforma laboral acá en Puerto Rico. Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Secretario, muchas gracias por darnos de su tiempo y lo estaremos llamando más a menudo en la medida en que sus obligaciones y nosotros podamos armonizar. Gracias. Bueno, pues amigos, ya escucharon a Carlos Rivera, el actual secretario del Departamento del Trabajo. Escucharon previamente a Ruy Delgado de las tendencias que ha traído el COVID. Hay que mantenerse al tanto porque el mundo está cambiando aceleradamente. El COVID está dándonos un jamaqueón en términos de lo que es el mundo laboral, y si el que no se pone al día le pasa como al conejo, que la tortuga le pasó rapidito por el lado. Bueno, nos vamos ahora a la pausa y en breve regresamos con Mili Méndez.